La energía eléctrica une grandes distancias, facilita nuestra vida y ayuda a desarrollarnos como sociedad. Por eso ha sido y es la más empleada por el ser humano en las distintas actividades que realiza. Somos TID Electric, una empresa 100% peruana alineada con el empleo de la energía eléctrica, con amplia y probada experiencia ejecutando servicios electromecánicos en los sectores energético, minero e industrial. Además de colaborar en los proyectos desarrollados por los principales contratistas, contamos con equipos propios y personal especializado y certificado para atender varios servicios simultáneamente manteniendo la misma calidad en todos ellos. Ofrecemos servicios de montaje, pruebas eléctricas y puestas en servicios de equipos electromecánicos, logrando trabajar conjuntamente en un entorno en tiempo real y con los más altos estándares de seguridad y calidad. Trabajamos con equipos de última generación, estando a la vanguardia de nuevas tecnologías. Estos ensayos son de vital importancia para conocer el estado de los activos eléctricos, obteniendo los resultados de los ensayos y correcto diagnóstico para la prevención, identificación y resolución de problemas de los sistemas de potencia. Para ello contamos con equipos de alta tecnología que nos permiten estar a la vanguardia de los servicios más sofisticados. Pero eso no es todo. Ofrecemos aún más en el sector eléctrico. Tenemos soluciones en pruebas y diagnósticos en máquinas rotativas y equipos electromecánicos, montaje, regeneración y tratamiento de aceites dieléctricos de transformadores, mantenimiento de subestaciones, alta tensión, media tensión y baja tensión, ingeniería de proyectos. Montaje electromecánico de subestaciones y líneas de transmisión. Obras civiles para subestaciones, salas eléctricas y líneas de transmisión. Instalación, configuraciones y pruebas de sistema de protección, control y comunicación. Asimismo, para ejecutar estos proyectos contamos con un equipo de colaboradores calificados y certificados por instituciones internacionales. Estamos comprometidos en ejecutar los servicios que demandan nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Contamos con certificación en sistemas integrados de gestión, con estándares de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional conforme a las exigencias de nuestros clientes. En TID Electric, la seguridad es vital para atender a nuestros clientes cumpliendo con nuestro objetivo: cero accidentes. Somos la empresa líder en ejecución de servicios electromecánicos. ¿Cómo lo realizamos? Utilizando equipos especializados de última tecnología que aseguran precisión y garantía. Grandes marcas aunadas a infraestructura propia y nuestro experto staff de profesionales nos dan el respaldo necesario para trabajar brindando confianza a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. TID Electric es una empresa con demostrada experiencia en el sector energético, minero e industrial. Esto nos permite brindar soluciones electromecánicas, ensayos y mediciones de equipo de distribución y potencia, contando con un equipo de especialistas que le otorgará siempre el mejor servicio. ¿Necesita un servicio electromecánico? Nosotros lo haremos y lo haremos excelente, ofreciendo siempre calidad, seguridad y garantía. TID Electric, innovando soluciones. Por favor, ingeniero Leonel, compartir su PPT. Muchas gracias. Reitero mi saludo nuevamente con todos. Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida al seminario técnico del día de hoy. Les saluda Nicole Castillo, representante de TID Electric. Me permito presentar a TID Electric, empresa especializada en proyectos, servicios y equipamientos electromecánicos. Además, contamos con equipos de tecnología de punta que nos permite brindarle una solución a medida, garantizando el cumplimiento de estándares en seguridad y respeto al medio ambiente. Agradecerles por su participación en esta capacitación. Por favor, pasar la presentación. Ingeniero Leonardo, por favor, pasar el slide. Ok. Bueno, asimismo informarles que en el chat se va a enviar un enlace para que los asistentes que deseen certificado de la presente charla
se registren y de forma adicional tendrá un costo de 50 soles. También los invitamos a que sigan a nuestras cuentas de Facebook, Instagram, LinkedIn, en donde nos pueden encontrar como TEID Electric. De igual forma, puede ver las grabaciones de todos los seminarios que hemos venido realizando hasta el momento en nuestro canal de YouTube, TEID Electric. Continuando con el seminario técnico virtual, el tema del día de hoy es, por favor, ingeniero, pasar el slide, espectroscopía dieléctrica para el diagnóstico de la condición de transformadores. Nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Leonardo Cabrera, especialista en mantenimiento predictivo realizando ensayos eléctricos a transformadores de potencia, generadores, cables de media tensión, banco de baterías, entre otros. Analista de condición de aceite dieléctrico mediante la aplicación de herramientas de diagnóstico de determinar modo falla del transformador. Recordar que al finalizar de la exposición será una ronda de preguntas que pueden realizarlas mediante la opción Q&A o mediante el chat que pueden ver en la parte inferior. Sin nada más que decir, estimado ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches con todo, buenas noches Nicole. ¿Se me escucha? Sí, correcto, se te escucha. ¿Qué tal? Bueno, para recalcar que la charla de hoy, el webinar, el tema que vamos a tomar es espectroscopía dieléctrica para el diagnóstico de la condición de los transformadores. Aquí nuestro temario que vamos a tomar es en la introducción, en cual vamos a tomar una breve reseña del origen del transformador, también su importancia en la red eléctrica, las fallas típicas que presenta un transformador, los problemas o tipos de problemas de funcionamiento y además los materiales que conforman el aislamiento de un transformador. Luego de ello tenemos el tema que tocar es la humedad en transformadores. Vamos a abarcar las causas en cuál ingresa la humedad en el transformador, cuáles son sus causas. Además tenemos la consecuencia de concentraciones excesivas de humedad en el transformador y los límites estimados recomendados por los estándares, la IEC, la IEEE y también de la SIGRE. Luego de ello, vamos a hablar a grandes rasgos sobre el concepto de la prueba eléctrica de factor de potencia o tangente delta. Vamos a conversar respecto a su importancia de esta prueba, la configuración de sus medidas, los límites recomendados y unas ciertas limitaciones que puede presentar esta prueba. Luego de ello vamos a hablar netamente sobre la espectroscopía eléctrica en el dominio de la frecuencia, en el cual abarcaremos su sistema de medición, la respuesta eléctrica tanto de un aislamiento sólido como del aceite, también su algoritmo de medición, cómo ejecutar una correcta medición. Además, veremos la interfaz del software de Dirac 300. Asimismo, el comportamiento de la corriente de medición eh, que se ejecuta o se mida en un barrio de frecuencia, ¿no? En distintos puntos de frecuencia. Y finalmente, ¿qué factores pueden influir o inciden en la forma de la respuesta dieléctrica, ¿no? De la curva resultante que se va a tomar? Luego de ello, vamos a evaluar 3 casos de estudio, siendo el primero un aislamiento evaluado de tipo seco. El segundo caso de estudio, vamos a tener un aislamiento moderadamente húmedo. Y el tercer caso de estudio, un aislamiento completamente húmedo. Finalmente, vamos a indicar los estándares de referencia de cuál se ha basado este webinar, siendo los más renombrados de la IEEE, la 161 y la 152. Y finalmente tenemos unas conclusiones, en el cual conversaremos cuál es la importancia de la herramienta de esta prueba de FR para evaluar la condición de aislamiento estimando su humedad en un barrio de frecuencia. Bueno, estos son los tópicos que vamos a tomar en esta charla. Y tenemos como primer punto, ¿no? Origen y evolución del transformador a través de los años. Aquí tenemos dos personajes claves para tanto los conceptos de funcionamiento del transformador como el diseño y puesta de servicio de trabajos. Tenemos Faraday. Faraday fue el que estableció los fundamentos del cual respecta los conceptos básicos de un transformador, mientras que Stanley dio una concepción final del transformador y dándole una aplicación más comercial. Ya en los años 1831, Faraday desarrolló el concepto de comportamiento de un transformador basado del fenómeno de inducción electromagnética. Este fenómeno se produce cuando un material conductor atraviesa un campo magnético.
circulando a través de dicho material electrones. Por ende, se genera una corriente inducida. Ya en el año 1886, Stanley, en su laboratorio, forma y establece un transformador. Ya el año siguiente, en el año 1886, aplica este transformador en una zona rural pequeña en la ciudad de Burlington, en Estados Unidos, en el cual electrifica una pequeña sistema eléctrico, ¿no? Posteriormente, ya en los años 1891, como se puede apreciar acá en el transformador derecho, conjuntamente con ingenieros rusos, se diseña, ¿no? Un transformador trifásico. En estos dos transformadores, cuyo lado derecho el transformador tiene un nivel de tensión de 5 kilovoltios a 8 kilovoltios, y el lado izquierdo, como se puede apreciar un transformador de 1 kilovoltio a 100 voltios. Como se puede ver en esta lámina, a través del tiempo se ha podido tener un transformador de diferentes tamaños y diseños. Hoy en la actualidad, gracias a la tecnología y el avance de los usos de los materiales, se puede tener transformadores con mejores diseños, más compactos y con mayor prestación de potencia. Ahora, veamos el transformador de potencia y su importancia en la red eléctrica. Dado que el transformador es un eslabón fundamental en el sistema eléctrico de potencia, cuyo papel importante es modificar el nivel de tensión para el proceso de transmisión de la energía eléctrica sea lo más eficiente posible. Acá podemos ver un ejemplo, un transformador de grande envergadura, en el cual lo podemos simplificar en una red. En la imagen derecha, como puede apreciar, tanto en la etapa de generación, transmisión y distribución, siempre se encuentra un transformador, lo cual podemos entender que en una red eléctrica este equipo tiene un papel fundamental. Ahora veamos las fallas típicas de un transformador. Como sabemos, un transformador en funcionamiento, en operación, está sometido a diversas solicitancias, tanto eléctricas, mecánicas, térmicas y a su vez también químicas. Por lo que se puede presentar unas fallas. Típicamente, ¿en qué lugares se presentan este tipo de fallas? Puede ser el conmutador, en el aislamiento, en el devanado, en el núcleo, y en bajos porcentajes podemos verlo en la cuba y en las conexiones internas. Acá el SIGRE, en su brochure 642, establece un cuadro de la zona versus la proporción estadística de la falla. Como vamos a apreciar, la zona de los devanados presenta una proporción de falla de un 47%. El conmutador presenta también una relación de fallas en un 23%. Los bushing también tienen una proporción de fallas en un 14%. El aislamiento en 2.4%. Y entre otros como la refrigeración, la cuba, condiciones internas, en una proporción de fallas de 7.8%. Como indiqué, esta es una estadística extraída del SIGRE 642. Ahora veamos los tipos de problemas. Sabemos que un transformador durante su periodo de servicio o ante un evento de falla en la red puede presentar diversos problemas que pueden influir en la operación eficiente del equipo eléctrico. Aquí nuevamente el brochure 445 establece diversos tipos de problemas en el transformador, el cual podemos ver en la parte superior que podemos tener diversos problemas en transformador como el aislamiento, la integridad del circuito magnético, la geometría del devanado. Estos problemas pueden ser diagnosticados a tiempo o descartar o confirmar estos tipos de problemas a partir de técnicas de diagnóstico que están subdivididas a su vez en pruebas básicas eléctricas y avanzadas. Como podemos ver en primer lugar, las diversas pruebas eléctricas tenemos relación de transformación, resistencia de vanados, reactancia de fuga o también llamada impedancia de cortocircuito, resistencia de aislamiento y el factor de potencia y capacitancia como pruebas básicas. Y las pruebas avanzadas podemos tener aquí el tema de hoy que vamos a tomar, que es espectroscopía dieléctrica, y a su vez análisis de escalas parciales tanto de un método eléctrico como acústico. Conmigo vamos a apreciar la prueba de espectroscopía dieléctrica, analiza, diagnostica cualquier problema que influya en el aislamiento, tanto del devanado como también el de los bushings.
Generalizando, tenemos equipos como el doble, el ómicron y el mega, en cual pueden realizarse estas pruebas y determinar, según sea el caso, un problema en el equipo eléctrico. Por hay que tener en cuenta siempre las funciones en las cuales se ejecutan estas pruebas. Las pruebas eléctricas tienen 4 funciones básicas. La primera función que tiene la prueba eléctrica es comprobar la integridad durante el proceso de aceptación, que quiere decir el proceso de fabricación del equipo. Otra función es también verificar la integridad y la unidad en periodos de intervalos, quiere decir un programa de mantenimiento. Se realizan estas pruebas para evaluar su desarrollo en el transformador a través del tiempo, ¿no? Cómo se comporta el andamiento, cómo se comportan sus componentes a través del tiempo. Además, otra función de las pruebas eléctricas es verificar la naturaleza del daño cuando es presente una falla. Cuando un transformador, en este caso, presenta una falla, ya sea por la red o propio del transformador, saltando una protección propia, se recomienda no realizar una prueba eléctrica para evaluar su condición, si esta ha sido influenciado por la falla o en todo caso se encuentra en condiciones aceptables para su operación. Y finalmente, una de las funciones en las cuales se realizan las pruebas eléctricas es para validar una reparación exitosa. Se puede intervenir el transformador, ya sea un tratamiento de aceite, se puede intervenir el transformador realizando una intervención en la parte activa. Después de cualquier tipo de intervención o reparación, se recomienda realizar pruebas eléctricas para validar este proceso o esta intervención. Ahora tenemos el material de aislamiento del transformador. Tenemos lo siguiente, ¿no? La estructura dieléctrica del transformador está conformada por 2 tipos. Tenemos el elemento líquido, que en este caso vamos a evaluarlo con el aceite mineral, pero también sabemos que tenemos el aceite éster, que puede ser natural o sintético, y también el aceite siliconado, ¿no? De silicona. Tenemos cuáles son las funciones del aceite mineral. La función del aceite mineral cumple 4 funciones básicas. La primera es el material aislante y dieléctrico, ¿no? Conjuntamente con el papel conforman un aislamiento sólido fuerte para el funcionamiento del equipo. Además, el aceite tiene una propiedad de transferencia de calor, ¿no? A través de los radiadores del transformador y el fenómeno de convección, tenemos que el aceite al calentarse pasa por los radiadores, hace una transferencia de calor para que el transformador trabaje y tenga una temperatura estable. Asimismo, el aceite también trabaja como una barrera. Aísla el papel de los agentes nocivos del exterior, que puede ser el oxígeno y puede ser también la humedad, que puede acelerar el proceso de degradamiento o envejecimiento del papel. Y su última función del aceite es que analizando a través de ella en un laboratorio podemos determinar la condición en cual se encuentra el transformador, ¿no? Tenemos análisis indirectos para evaluar la concentración de humedad del papel o también análisis físico-químicos en el cual podemos ver sus características o sus propiedades del aceite y determinar su condición. Por otro lado, también tenemos aislamiento sólido. Actualmente tenemos el papel térmicamente mejorado, en el cual sus funciones del aislamiento sólido es la resistencia eléctrica, la resistencia mecánica, el cual tiene que ser fuerte ante los eventos de vibraciones o cualquier evento mecánico que posee el transformador. Y también una de sus funciones de aislamiento sólido que tiene capacidad de mantener sus características a través del tiempo, ¿no? Con un degradamiento muy, muy lento a través del tiempo. Ahora, en la siguiente lámina tenemos, ¿no?, la humedad presente en el aislamiento sólido. Tenemos que la humedad en aceite es el enemigo número 1 del aislamiento sólido, puesto que una concentración alta de humedad influye en la capacidad dieléctrica de aislamiento, conllevando a un degradamiento progresivo y acelerado del transformador. Sabemos que el corazón del transformador es el aislamiento sólido. Entonces, teniendo humedad, altas concentraciones de humedad y acelerando su envejecimiento de este papel, tenemos como resultante que la vida útil del transformador se ve mermado. Luego tenemos la humedad, ¿no? Durante el proceso de fabricación del transformador de potencia, se recomienda que la concentración
de humedad presente en el papel no debe superar el 0.5% del peso por volumen total. Esta es una recomendación el cual se debe tener en cuenta. Ahora, el otro punto es de que no se debe deshumedecer el transformador teniendo valores muy cercanos a cero, dado que si en el proceso de secado se tiene concentraciones de humedad cercanas a cero, puede conllevar que el papel se vuelva quebradizo y frágil, lo que no soportaría los esfuerzos mecánicos o vibraciones cuando este equipo entre en servicio, por lo que se recomienda ya bajo estudios y estándares de que el volumen para un transformador nuevo de aceite no debe superar el 0.5% del volumen total. Y finalmente, tenemos que durante los cambios térmicos que es sometido un transformador en servicio, durante su operación, la concentración de agua tiende a un proceso migratorio. ¿Qué quiere indicar? Que se tiene un transformador potencia, en el cual se eleva las temperaturas de la misma, la humedad que se encuentra en el aislamiento se va a redirigir al aceite mineral, en este caso. Mientras un transformador frío que tenga humedad en su aislamiento se va a redirigir al aislamiento sólido. Este proceso migratorio que tiene la humedad cuando el equipo se encuentra a altas temperaturas o a bajas temperaturas. Luego, ¿cuáles son las causas de ingreso de humedad en el transformador de potencia? Una de las causas más resaltantes son fuga de aceite, eso es lo primordial. Cualquier fuga de aceite presente en el transformador es un pase libre a ingreso de humedad. También tenemos un mal ajuste de juntas, en el cual puede conllevar a un ingreso considerable de humedad. Asimismo, un envejecimiento normal de la celulosa conlleva de que se presente humedad en el medio aislante. Asimismo, tenemos un deficiente proceso de secado del transformador, como vimos en el punto anterior. El proceso de secado no es el ideal, se tiene concentraciones elevadas de humedad, el cual esto puede causar que con puesta en servicio el transformador no tenga un tiempo ideal en operación. Y finalmente, la exposición al aire húmedo o a las condiciones ambientales cuando ingresa en un proceso de mantenimiento, ¿no? Puede realizarse termo vacío, tener ingreso directo a la parte activa, en el cual una exposición prolongada a las condiciones ambientales a una alta concentración de humedad relativa puede conllevar que ingrese humedad en el papel. Ahora veamos, ¿cuáles son las consecuencias de concentraciones excesivas de humedad en el transformador de potencia? Tenemos la capacidad de carga. Tenemos que una concentración de humedad excesiva en el transformador conlleva que aumente su temperatura. Por ende, se ve obligado que la capacidad de carga disminuya con el objetivo de que que el elemento sólido no se vea perjudicado. Entonces, tenemos que una concentración alta de humedad en el papel conlleva que la capacidad de carga de un transformador se vea limitado. Luego vemos que una de las consecuencias de alta concentración de humedad es la resistencia dieléctrica. Tenemos que un transformador con altas concentraciones excesivas de humedad influye en la rigidez del aislamiento, lo que conlleva de que la tensión de ignición de descargas eléctricas del aislamiento sea mucho menor y genere, por ende, gases combustibles, en lo que en su mayoría de casos se puede originar es el hidrógeno. Y finalmente, el envejecimiento. Tenemos que altas concentraciones de humedad sumado a la alta temperatura de trabajo del transformador puede influye el envejecimiento acelerado. A su vez, la resistencia mecánica disminuye en el transformador e incrementando también gases combustibles como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, conllevando que la vida útil del transformador sea muy corta. Luego tenemos lo que hemos conversado con respecto al aumento de humedad, que tiene que disminuir la temperatura. Tenemos aquí unos gráficos en el cual observamos que distintas curvas con respecto a concentraciones de humedad en el papel, ¿no? Tenemos a 1%, 2%, 3%, 4% y 5%. Aquí podemos observar cómo la temperatura de vanado de hotspot, que esta es una temperatura teórica en la cual se toma como referencia para el diseño del transformador, va disminuyendo con respecto a la concentración de humedad en el papel. Como puede observar,
para una concentración de 1% de humedad en el papel, la temperatura hot spot es relativamente cercana a los 120 grados Celsius. Ahora, aumentando esta humedad en el elemento sólido, esta temperatura se ve influenciado con el objetivo de no conllevar un degradamiento del papel, ¿no? Igualmente, cuando tiene un aumento de humedad, acelera el envejecimiento. Acá hay un cuadro que refleja la temperatura del equipo versus la la expectativa de vida en años en función de la humedad del papel. Tomamos como ejemplo un transformador cuya temperatura es constante a 80 grados Celsius, con una concentración de humedad en el papel de 1%, vamos a obtener una vida, expectativa de vida cercanos a los 40 años. Mientras que si nosotros tomamos una humedad, bueno, en este caso una temperatura del transformador de 80 grados Celsius con una humedad al 4%, tenemos que esta expectativa de vida disminuye enormemente a 4 años. Sabemos que estos cuadros son extraídos de la IEEE, del paper que se encuentra en mención. Entonces podemos tomar en cuenta que la humedad es muy crítico en el ambiente sólido transformador o en general en el ambiente propio del equipo, ya que sabemos que el elemento está conformado por aceite y por elemento sólido. Ahora, ¿cómo estimar estos límites? Bueno, ¿cómo estimar estas concentraciones de humedad? Tenemos en el siguiente cuadro, tanto la IEC, la IEEE y la SIGRE, podemos estimar la concentración de humedad, dando asignando como el elemento como nuevo, como seco, moderadamente húmedo, húmedo y excesivamente húmedo. Haciendo un promedio de estos, hemos establecido estos rangos. Menor a 1%, se considera el elemento sólido como nuevo. Concentraciones de humedad del 1 al 2% se considera como seco. Del 2 al 3%, moderadamente húmedo. Del 3 al 4.5% húmedo. Del 4 y mayores al 4.5% se considera excesivamente húmedo. Ahora, ¿cómo se mide la humedad? ¿Cómo yo puedo medir la concentración de humedad de mi transformador? Hay dos métodos. El método directo, en el cual se tiene que realizar una intervención, un método invasivo al transformador, el cual es disminuir el aceite del transformador, dar una extracción de una muestra del papel. Esto se lleva a un laboratorio y mediante el proceso químico de Carl-Fischer yo estimo la concentración de humedad del papel. Hoy en día estos procesos ya no es viable, por el cual se ha presentado métodos indirectos, en el cual tenemos el proceso de medir la humedad del papel a partir de la humedad del aceite, de una muestra de aceite, y asimismo a través de las pruebas eléctricas, que en este caso el agente delta a frecuencia industrial puede dar una noción de que si tenemos un valor sospechoso, sea la humedad una causa de la misma, ¿no? Del elemento observado. Para acá tenemos los conceptos de factor de potencia. Aquí nosotros podemos definir un modelo dieléctrico de dos placas paralelas con un medio aislante en el cual se aplica una tensión alterna, por ende va a circular una corriente total. Esto a su vez lo podemos modelar en un circuito eléctrico y vamos a mostrarle una capacitancia en paralelo a una resistencia. Esta capacitancia representa las características del aislamiento del sistema de aislamiento, mientras que la resistencia representa las pérdidas de este. Esta corriente total se ve dividida como una corriente capacitiva y una corriente resistiva. Esto plasmando en un plano cartesiano de las abscisas tenemos la corriente resistiva y la corriente capacitiva que está desfasada en 90 grados. Y la corriente total, siendo la corriente total un ángulo delta y un ángulo phi con respecto a la corriente resistiva. Aquí podemos observar que la tangente delta es una relación de la corriente resistiva con la corriente capacitiva, mientras que un factor de potencia es la relación de la corriente resistiva y corriente total. Estos ángulos son complementarios y a su vez los valores que se pueden tomar tanto de tangente delta como factor de potencia
son muy similares, no iguales, pero muy similares. En líneas generales, la prueba de factor de potencia es una prueba eléctrica que nos indica la calidad del aislamiento. Por ende, teniendo valores observados, pues se puede inferir que se presenta o se sospecha de un envejecimiento del papel o del aislamiento total en este caso. Mientras que un valores aceptables se puede indicar una buena condición de aislamiento global del transformador. Ahora, para ejecutar esta prueba hay dos modos, o en este caso, configuración de medidas. Tenemos el GST, que es la prueba espécimen a tierra o espécimen aterrizado. Me puedo observar aquí en el lado izquierdo, que sería el módulo de prueba. En este caso va a ser nuestro IDAX 300 de Mega. Y el lado derecho va a ser nuestro transformador de equipo evaluado. El procedimiento es clásico como una prueba de factor de potencia de 60 Hz, en el que se realiza en primera instancia una desconexión del equipo. Posterior a ello, se realiza un cortocircuito de los devanados primario y secundario para definir los aislamientos. Como se puede observar, los aislamientos que se va a evaluar en el transformador es el CHL, que es el aislamiento entre devanado, de tanto del devanado primario y secundario, y los aislamientos con respecto a tierra, que sería el CH y el CL. Para esta configuración GST, que es prueba de espécimen aterrizado, las corrientes que se van a generar después de aplicar una tensión va a ser con respecto a los aislamientos con respecto a tierra. Entonces, como se puede observar, esta corriente va a retornar por el cable a tierra y va a ser una especie de una conmutación. Como se puede observar acá en el cable low con tierra, esta conmutación, según el tipo de prueba en el cual tú asignes, va a ser de forma interna en el equipo, y cual esta corriente va a retornar por el amperímetro, lo mide y nos da un valor estimado del factor de potencia. Esta conexión o este cruce de cable que nosotros puede observar es netamente en la parte interna, la parte logarítmica del equipo. Lo que no sucede en este caso si yo cambio de prueba como una UST, que es la prueba de espécimen no aterrizado. Como se puede apreciar, se tienen los cables de alta, baja y a tierra definidos, en el cual circula una corriente, y en este caso se va a medir el aislamiento interdevanado, el CHL, que retornará por el cable de baja tensión e ingresará al equipo, y como usted puede observar, hay un amperímetro en el cual setea o mide esta corriente y por ende se tiene el factor de potencia. Aquí se puede ver en forma más detallada los tipos de mediciones de la prueba UST, en el cual puede ver cómo el cable secundario se conecta con el amperímetro y todas las corrientes que se generen con respecto a tierra no se mide y se va directo a la tierra. Sin embargo, una medida GST se puede obtener que todas las corrientes generadas con los devanados con respecto a tierra toman un mismo camino, un mismo canal, pasan por el perímetro del equipo y estas son evaluadas. Como se puede apreciar, ver, se puede tomar distintos modos de prueba para evaluar el aislamiento del transformador o en este caso estimar la humedad. Para el presente webinar vamos a tomar medidas de humedad con respecto a CHL, en la que se presenta acá. En este caso siempre haremos o se hizo pruebas cuya modo de prueba o modo de espécimen a tierra es UST. Luego tenemos los límites recomendados de factor de potencia 60 Hz. El estándar, la IEEE C57152, estima tanto para un equipo nuevo como equipo en servicio, valores recomendados como límites en factor de potencia. Tenemos para líquidos o para aceite mineral cuyos niveles de tensión sean menores a los 230 kilovoltios. Para un equipo nuevo tenemos que un factor de potencia no debe superar del 0.5%, mientras que un equipo en servicio no debe superar el 1%. Por otro lado, tenemos para equipos de extra alta tensión que superan los 230 kilovoltios. Para un equipo nuevo no debe superar un factor de potencia del 0.4%,
mientras que un transformador en servicio, de igual forma, se tomará como valor límite recomendado el 1%. Ahora, ¿cuáles son sus limitaciones? Tenemos, en este caso, un transformador en servicio. Se realizó dos medidas, siendo la primera una medida entre devannados, medida UST, teniendo un valor de factor de potencia de 0.7%, que para el cuadro anterior se puede apreciar un transformador aceptable, mientras que la otra medida es 1.4%, pues supera lo recomendado. Ahora la pregunta es, teniendo este aislamiento del 0.7, este factor de potencia 0.7%, ¿el aislamiento se encuentra en un estado? Ahora la pregunta es, ¿el aislamiento contiene humedad? Ahora, las incógnitas que se tiene en la segunda medida. Se observa que tiene algo mal, porque es un factor de potencia observado. Ahora, ¿el aislamiento comprometido es el papel o el aceite? ¿Es necesariamente la humedad la causa del factor de potencia observado? Estas incógnitas que se tiene se va a evaluar con la espectroscopía dieléctrica del dominio de la frecuencia. El sistema de medición de espectroscopía dieléctrica es la misma que un factor de potencia. Sin embargo, esta prueba lo realiza en un barrido de frecuencia, que se realiza a partir de 1 kHz hasta 1 mHz, teniendo un ancho de frecuencia mucho mayor que de frecuencia industrial. Se puede estimar la humedad del papel, dar un valor más fino del factor de potencia y a su vez también evaluar la conductividad del aceite. Como se puede apreciar aquí, realiza un barrido de frecuencia, evalúa el factor de potencia tangente delta, estima la humedad del aislamiento sólido y además evalúa la conductividad del aceite dieléctrico. Aquí podemos observar una curva, en este caso una respuesta dieléctrica de un transformador. En este caso se va a llamar de hoy adelante una respuesta dieléctrica. Ahora veamos, ¿cuál es el origen de esta curva? ¿Cómo se genera? ¿Cómo el equipo puede estimar tanto el factor de potencia, la humedad y la conductividad del aceite? Aquí vamos a disgregar, vamos a separar la respuesta eléctrica tanto del aceite dieléctrico, se evalúa netamente la respuesta eléctrica del aceite y podemos observar que son líneas rectas. Netamente esos son el comportamiento del aceite en un barrido de frecuencia, en el cual podemos observar de que mientras que la respuesta eléctrica del aceite es más conductivo, o sea, tiene concentraciones elevadas de humedad, se puede ver que la recta comienza a elevarse. Mientras que por otro lado, en un aislamiento sólido, se evalúa en unas placas paralelas el aislamiento sólido, podemos tener unas respuestas directas tal como se puede observar unas curvas. Se realizan unas curvas en el cual se estima curva 1, curva 2, curva 3 y curva 4. Se puede observar en una frecuencia nominal a 100 Hz, que se puede encontrar aquí, el factor de potencia son muy cercanos, son muy similares. Sin embargo, realizando un barrido, se determinó que en la primera curva, o la primera respuesta dieléctrica, es con una concentración de humedad de 0.5%, la segunda de 1%, la tercera de 2% y la cuarta del 3%. Ahí se puede observar cómo la respuesta dieléctrica de un elemento sólido en un barrido de frecuencia varía según la concentración, a pesar de que el factor de potencia a frecuencia industrial, a 60 Hz, dan valores muy cercanos, muy similares. Ahora, como sabemos que el aislamiento de transformador es papel impregnado en aceite, es una sumatoria de estos dos tipos de aislamientos, tenemos que la respuesta eléctrica final de este resultante, tenemos una S invertida, en el cual la influencia del aislamiento sólido son tanto la cresta como el valle de esta curva. Como se indica, tanto la cresta como el valle está influenciado netamente por el aislamiento sólido. Puede ser el aislamiento sólido
puede ser los separadores del demandado. Toda esta influencia o concentración de humedad se ve reflejado tanto en la parte a altas frecuencias como a muy bajas frecuencias. Mientras que la respuesta o el comportamiento del aceite eléctrico se observa a medias frecuencias, como se aprecia en la imagen. Ahora, ¿cómo realiza este logaritmo el equipo? ¿Qué se tiene que realizar para que tenga este tipo de respuesta? En un transformador se tiene que ingresar valores tales como el tipo de aceite del transformador, la temperatura del objeto y las condiciones ambientales. Esto es evaluado al equipo, es ingresado a través del software del equipo y a través de un modelo matemático, el equipo IDAX 300 va realizando una curva, vamos dando una curva, o en este caso, en su data, tiene una curva modelada con respecto a la curva que se está midiendo. ¿Qué quiere decir? Que mientras se ejecuta una prueba a altas frecuencias, se va tomando el factor de potencia desde 1 kHz hasta la frecuencia de parada que se estime, y en un momento dado, la curva modelada va a reflejar una curva medida y por ende me va a dar los resultados tanto del factor de potencia, la humedad y la conductividad del aceite. Quiere decir, para grandes rasgos, se utiliza este diagrama de flujo. Tenemos que el ensayo, seríamos nuestro transformador, ingresaremos los valores del tipo de aceite, la temperatura, a su modelamiento XY, y a partir de la base de datos que tiene el equipo Meger, con respecto a la respuesta eléctrica que se modela en sitio, se realiza una comparación, hace un comparativo, tanto de estas dos respuestas eléctricas, y por ende tiene una resultante que nos da la conductividad del aceite, la humedad del papel y el factor de potencia. Aquí podemos observar tres tipos de respuestas eléctricas de un transformador, siendo la primera de un aislamiento húmedo, siendo la segunda de un aislamiento envejecido por servicio, y siendo la tercera una respuesta eléctrica con aislamiento seco. Ahora, ¿cómo se debe realizar una correcta medición? Se tiene que tener estos siguientes parámetros o las siguientes actividades. Tenemos, en primera instancia, realizar una forma efectiva de cortocircuito en el demandado primario y secundario para poder tomar los aislamientos, para definir los aislamientos CH, CHL y CL, un firme cortocircuito. Luego también tener una buena condición aceptable de la puesta a tierra del transformador. Siempre hay casos en que tienes un sistema tierra, conexión de transformador se ve dañada, oxidada o en su caso sulfatada. Se realiza una breve limpieza para luego conectar la cable de tierra del equipo. Finalmente, el objeto bajo prueba debe conseguir una temperatura homogénea. Tiene que existir un balance térmico. Como sabemos, cuando un equipo o el transformador está fuera de servicio, la caída o el incremento de este equipo de temperatura es muy rápido, pues, o puede demorar en caso horas o días. El estándar recomienda de que se puede hacer en dos formas. Una, inmediatamente después de la toma fuera de servicio del transformador, sin esperar un desbalance térmico sea notorio, o en su defecto, conllevar una estabilidad térmica con la particularidad que se debe tomar o censar la temperatura de la parte inferior o superior del aceite, y esta temperatura no debe tener una desviación mayor al 5 grados Celsius. En este caso, tú al realizar esta medida de temperatura y tener una diferencia de temperatura mayor a 5 grados Celsius, se tomará como registro la temperatura de aceite del transformador total, que es el grado indicativo de los propios instrumentos del transformador, y esta debe ser ingresada al software. Y finalmente, establecer una frecuencia de parada. Aquí la frecuencia de parada va a ser determinada a partir de la temperatura de aislamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, si una temperatura del aceite se encuentra en el 15 a 25 grados Celsius, la frecuencia de parada va a ser un milihertz, mientras que tú al
tenés un transformador más frío, cuya diferencia de temperatura se encuentra de 5 a 10 grados Celsius, la frecuencia de parada va a ser 2 MHz. Estas son las consideraciones que se debe tener en cuenta para tener una respuesta dieléctrica representativa del transformador. Y a su vez, tener estimaciones de humedad, conductividad del aceite y factor de potencia. Ahora, veamos el interfaz del equipo, del software. Como puede apreciar, se puede ver, al ingresar el software, nos bota o nos entrega esta imagen. Como puede ver, acá tenemos un osciloscopio en el cual se puede, en su momento, cuando se ejecuta la prueba, saber la longitud de ondas, mientras que el equipo va disminuyendo su frecuencia. Asimismo, acá se establece un tiempo estimado de que dura la prueba. Acá tenemos también la conductividad del aceite, la humedad del papel, el factor de potencia, la capacitancia del transformador y además Megger te da unos valores recomendados a través de un semáforo que se puede observar, ¿no? Tanto para la humedad, factor de potencia, conductividad del aceite. Ahora, luego de ello, se ejecuta un nuevo archivo en el cual se obtiene esta imagen. Para nuestro webinar vamos a ir netamente a la pestaña de humedad. Aquí en la pestaña de humedad vas a tener que definir el transformador. En este caso puede ser de 2 devanados, 3 devanados, un autotransformador, entre otros. También se define el modo de prueba que se conversó anteriormente, GST, UST. La temperatura ambiente, que acá está sombreada en amarillo, que es muy importante. La temperatura del objeto, que es el transformador, sea del aceite. Asimismo, ingresar la humedad relativa del ambiente, el tipo de refrigerante, el tipo de núcleo y también la ubicación y la identificación del equipo. Asimismo, acá te puede dar un indicativo, una representación gráfica de cómo deberían ser las conexiones para poder evaluar o estimar la humedad del ambiente. Dicho eso, se pone en el botón crear y se aprecia la siguiente plantilla. La de aquí. Por defecto, acá en la esquina superior izquierda se puede ver la plantilla creada según el modo de prueba, que es CHL. Asimismo, tenemos aquí en configuraciones la frecuencia por default que sale de 1 MHz, la tensión de prueba por defecto es 140 voltios y la temperatura que se ha registrado en este momento para crear esta plantilla es de 21 grados Celsius. Se puede observar de que el tiempo estimado de prueba es 36 minutos, dependiente de la frecuencia de parada. Ahora, veamos. Si yo cambio la frecuencia de parada según la temperatura del objeto, en este caso en primera instancia estuvo en 1 MHz, y lo cambio a 0. MHz, podemos ver que el tiempo de prueba es prolongado, aproximadamente 6 horas, tan solo para estimar o realizar una medición de CHL. Igualmente, si se cambia a una frecuencia mucho mayor, a 1 Hz, podemos tener un tiempo corto de 1 minuto con 15 segundos. Grandes rasgos, es ligeramente sencillo manipular el software del IDAS 300, pero siempre teniendo en cuenta las consideraciones que se indicó aquí en la plantilla anterior, que es estimar la temperatura del objeto de prueba, tener un buen contacto en cortocircuitos de devanados primario y secundario, tener una buena conexión a tierra y definir la frecuencia de parada. Ahora, como se puede, podemos ver, esta prueba va a tener corrientes diversas, ya que el DFR tiene una tensión fija y una frecuencia variable. Cuando vimos el factor de potencia, definimos aquí nuestro medio aislante o el medio dieléctrico, en el cual, teniendo una frecuencia fija a 60 Hz, se puede obtener a partir de la ley de Ohm, teniendo la tensión definida,
que en este caso del equipo es 140 voltios, ya tenemos la reactancia capacitiva con la corriente capacitiva. Teniendo la fórmula de la reactancia capacitiva, que es la relación de 1 entre 2pi por la frecuencia y la capacitancia del equipo, podemos aquí despejar, teniendo como constantes la capacitancia del transformador, con la frecuencia variable, y teniendo como una corriente que se va a medir en todo el barrio de frecuencia, teniendo esta siguiente fórmula, que sería 2pi por la frecuencia, la capacitancia y la tensión. Acá tenemos un ejemplo típico de un transformador cuya capacitancia de medida del aislamiento del CHL tenemos es 4 nanofaradios. Tenemos la tensión de prueba del equipo, que es 140 voltios, y la frecuencia de parada es un milihertz. Acá podemos tener la respuesta dieléctrica y vamos a medir la corriente en distintas frecuencias. Tenemos a 1 kHz, a 60 Hz, a 1 Hz y a 1 milihertz. Como se puede apreciar en el cuadro, a distintas frecuencias podemos tener las corrientes van con una tendencia a disminuir cuando esta frecuencia también va disminuyendo. Se hace una corriente muy sensible. Ahora, cuando se tiene una corriente a frecuencias muy pequeñas, se tiene una corriente muy, por ende, también muy minúscula, y cuando un equipo se encuentra en un ambiente con grandes campos electromagnéticos, en subestaciones de alta tensión, se puede influir, puede entrometer en ciertos casos corrientes parasitarias y generar en bajas frecuencias corrientes o gráficas en rizado, ya que se influyen en la medición, conllevando a que estas corrientes parasitarias intervengan en la corriente de medición. Ahora, como le expliqué, ¿cuáles son los factores que inciden en la forma de respuesta eléctrica de FR? Primero, su configuración de devanado y medición. Aquí tenemos tres mediciones. El CHL, que es interdevanado, el CH, que es el devanado de alta con respecto a tierra, y el CL, que es el aislamiento del lado secundario con respecto a tierra. Como se puede observar aquí, ¿cuáles son los factores que pueden influir en la respuesta eléctrica? Tenemos aquí, en este caso, las respuestas, en este caso las medidas GST, que son las medidas CH y CL, debido a que la condición de los bushings y la condición ambiental influyen en estas medidas en CH y CL, y por ende pueden sobreestimar la humedad o concentración de humedad en el aislamiento, y por ende también se puede tener unas respuestas dieléctricas no ideales. Igualmente, los ácidos. El ácido de alto peso molecular y bajo peso molecular se producen por propio envejecimiento del aceite y el viento sólido. Ahora, tenemos que el ácido de alto peso molecular se siente muy atraído, muy afín con el aceite mineral, mientras que un ácido de bajo peso molecular se siente atraído por el viento sólido. Se ha visto que en equipos antiguos, equipos muy envejecidos, la presencia del ácido puede determinar en sobreestimar la humedad, dar un valor de humedad no ideal de aislamiento. Tener en cuenta a futuro, para poder realizar una buena prueba, sería recomendable registrar una muestra de aceite y en pruebas físico-químicas revelar si este aceite o este medio aislante tiene presencia de ácidos tanto alto y de peso bajo y alto y bajo peso molecular, por el cual puede sobreestimar el valor final de la humedad del aislamiento sólido. Y finalmente, como indiqué, los factores que pueden incidir en la forma de respuesta eléctrica de FR son los altos campos electromagnéticos o la interferencia de corriente alterna por ruido electromagnético. Acá se puede ver en un pórtico una línea de 69 kilovoltios muy cercano a un transformador de potencia de 7 MVA, en el cual se realizó pruebas de FR y a frecuencias medias y muy bajas se reflejó interferencia de
esta respuesta dialéctica. Ahora, veamos este caso de estudio. Como conversamos, los casos de estudio son relativamente 3 casos. El primer caso de estudio, tenemos un transformador de potencia de marca WEG, cuyo nivel de tensión es de 18 a 4.16 kilovoltios, una potencia de MVA y una fecha de fabricación del año 2015. Como usted puede apreciar, se puede ver una respuesta dieléctrica cuyos valores de factor de potencia, considerados como nuevo, una concentración de humedad considerándose como seco y una conductividad del aceite considerándose como bueno. Se puede ver, se puede estimar aquí, como podemos ver en la plantilla anterior, esa respuesta dieléctrica del primer caso de estudio se refleja al segundo caso, ¿no? De aislamiento envejecido. Aquí se puede ver como la segunda curva dieléctrica como un aislamiento envejecido por servicio. Es muy similar. Ahora tenemos el segundo caso de estudio. El segundo caso de estudio, pues, se observa un transformador de potencia de marca BB, ya ligeramente envejecido, cuya fecha de fabricación es el año 2002, una potencia de 3 MVA y niveles de tensión de 25 kilovoltios a 4.16. Como se puede ver en la respuesta dieléctrica, tanto la medida como la modelada es propio del software, es un color verde oscuro, mientras que la medida es de color verde más claro. Como se puede ver, y como se indicó anteriormente, de que no necesariamente el factor de potencia debe estar observado para indicar si es que la humedad presente en el aislamiento sólido puede ser perjudicial. Como se puede ver aquí, el factor de potencia a 60 Hz, corregido hasta 20 grados Celsius, es 0.4 o 415 por ciento. Es un valor aceptable para un transformador, ya que tiene aproximadamente 20 años en servicio. Pero, sin embargo, se realizó una prueba de DFR y se evaluó que tuvo una humedad, una concentración de humedad del 2.5%. Asimismo, una conductividad del aceite de 1.55 picosiemens por metro. Cabe indicar de que esta prueba o esta evaluación de DFR fue posterior a unas muestras de aceite, el cual reflejaban que la concentración de humedad era elevada y la rigidez dieléctrica del mismo también eran muy críticas, eran muy bajas. Ya superaban los límites recomendados de la IEEE. Entonces, para confirmar estos valores, se realizó esta prueba de DFR, lo que conllevó a valores de humedad observados, una conductividad del aceite generalmente bueno y un factor de potencia bueno. El tercer caso de estudio, tenemos ya un transformador de distribución de marca BB, cuyo nivel de tensión es de 25 kilovoltios, el lado primario y el lado secundario de 460 voltios. Tenemos una potencia de 1 MVA, cuya fecha de fabricación del año 94, ya tiene bastante tiempo, y se dio con estos resultados. Se observó un factor de potencia superior al 1%, una concentración de humedad ya relativamente o ya muy alto, que supera la recomendación de Meger, que es el 3%, y una conductividad del aceite que es envejecido por servicio. Para este caso, teniendo ya una humedad elevada en el aislamiento sólido, se recomendó al cliente que se realice un proceso de
de secado. Sin embargo, también se le recomendó realizar una prueba de furanos para ver o determinar la vida remanente de este aislamiento y tener la acción correctiva más pertinente, ya sea un secado al horno de la parte activa, un cambio de aceite o un tratamiento por tema vacío, o en su defecto, una acción más agresiva sería un cambio total del transformador. Bueno, acá tenemos para la prueba de FR, se aplicó, o bueno, para este webinar se aplicó los conocimientos plasmados en este estándar, que es la C57-161-2018, un estándar relativamente actual, con 4 años de vigencia. Es aplicable a métodos de respuesta eléctrica a los transformadores netamente inmersos en aceite. También incluye aplicaciones tanto en campo como en fábrica. Indica consideraciones previas para realizar una medición representativa del transformador, tal como lo comentamos. Asimismo, da mediciones recomendadas y suplementarias para realizar en transformadores de 2 y de 3 devanados. Aquí podemos ver, aquí tenemos la tabla 3 y la tabla 6 del estándar, en el cual puede reflejarse, se puede ver que la prueba o el modo de prueba, en este caso sería un UST para realizar la medida del aislamiento entre devanado primario con secundario, lo toma como un recomendado, mientras que las pruebas CH y CL, que son respecto a tierra, lo toma como suplementario, como complementario. Aquí se puede ver un transformador de 2 devanados teniendo como medida recomendada el CHL del interdevanado. Además, también tenemos un transformador de 3 devanados, en el cual el estándar recomienda que se realicen estas 3 mediciones. Como se puede observar en la siguiente imagen, mediciones del aislamiento CHL, que sería el primario con el secundario, el CHT, que sería el primario con el terciario, y el CLT, que sería el secundario con el terciario. Y a su vez, las complementarias o suplementarias, que serían las medidas CH, CLX y CL sub Y, que serían devanado secundario y terciario respectivamente. Luego tenemos un indicativo, ¿no? La PLC 73.1 le indica o recomienda que las mediciones CHL, CHT y CLT son propias para evaluar la humedad del transformador, mientras que las medidas CH y CL son influyentes, como se observó, como indiqué anteriormente, tanto las condiciones ambientales como la condición de los bushings influyen en las medidas CH y CL. Esto también indica el estándar. Luego tenemos la medida, cómo medir o cómo puede influenciar la temperatura del equipo en la respuesta eléctrica del transformador. Tenemos, ¿no? Las mediciones de la respuesta eléctrica están influenciadas por la temperatura y preferiblemente se deben realizar después de que el transformador se haya desanalizado, durante muchas horas o varios días, o bien poco después de su desanalización. Es importante registrar la temperatura justo antes de la medición, y el seguimiento asegura que, bueno, justo antes después de su medición, y debe no de tener una discrepancia de más o menos 5 grados Celsius durante la medición. Simulaciones han demostrado que la humedad estimada no cambia significativamente dentro de ese rango de temperatura. Por ende, se explicó que debe tener un equilibrio térmico. Finalmente, como se dio a conocer de los ácidos carboxílicos, tanto de bajo peso molecular como de alto peso molecular, lo que indica el estándar que los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que aparecen en los transformadores como subproducto del envejecimiento del aceite y de los materiales de la celulosa. Los ácidos carboxílicos de bajo peso molecular son absorbidos principalmente por la celulosa, mientras que los de alto peso molecular son absorbidos principalmente por el líquido aislante. La presencia
de los ácidos carboxílicos de bajo peso molecular afecta la respuesta eléctrica de manera similar como el que influye el agua. Estos ácidos son hidrófilos. Quiere decir de que son tienen mucho afín con la humedad. Quiere decir de que si este aceite o este papel absorbe estos ácidos, más que seguro que también estará absorbiendo humedad. Acá también da a conocer de que una evaluación de DFR en unidades viejas con una gran cantidad de ácidos carboxílicos de bajo peso molecular puede sobreestimar la respuesta eléctrica. Ahora, las conclusiones. En las conclusiones de esta prueba de DFR, se concluye que se permite evaluar el estado de cada tipo de aislamiento, tanto del papel como del aceite. Se vio en una respuesta eléctrica, tanto de altas frecuencias y bajas frecuencias, en la cresta y la cumbre, influyen netamente el papel, mientras que a frecuencias medias se ve una respuesta del aceite dieléctrico. Asimismo, se dio a entender que la humedad es el enemigo número uno del aislamiento del transformador, puesto que puede conllevar a un envejecimiento acelerado y por ende sacar de fuera del servicio un transformador, acortar su vida útil. Asimismo, al aplicarse un barril de frecuencia, la respuesta eléctrica aporta gran información para el diagnóstico del aislamiento respecto a pruebas eléctricas a frecuencia fija. Esto se vio como una prueba si hubiese evaluado a un transformador en el segundo caso de estudio, en el cual el factor de potencia era 0.415%, a frecuencia industrial se hubiese dado como resultado un aislamiento en buen estado. Pero al realizarse a un barril de frecuencia, se estimó que a pesar de tener un factor de potencia aceptable, este aislamiento conlleva altas concentraciones de humedad. Ahora, si este transformador trabaja a temperaturas constantes y tiene temperaturas elevadas que superan los 65 grados Celsius del transformador, esto conlleva de que el aislamiento sólido genere furanos. Y al generar furanos, a través de un método indirecto, se puede evaluar la vida remanente del equipo y tener una evaluación de cuánto tiempo más puede estar trabajando este transformador. Por ende, realizar la prueba en un barrio de frecuencia me aporta una mayor información de cómo se encuentra el aislamiento del transformador. Asimismo, la prueba eléctrica de DFR determina de una forma global, más no en una zona puntual de aislamiento. Hay que decir que en un barrido, tanto en 1 kHz hasta 0.1 MHz, evalúa de forma generalizada todo el aislamiento del transformador. Y bueno, aplicando esta prueba eléctrica, un plan de mantenimiento que puede reducir costos por mantenimiento. Si usted se aplica esta prueba de DFR, puedes evaluar si es que el aceite eléctrico se encuentra en condiciones aceptables para su mantenimiento, para su funcionamiento. Asimismo, puede evaluar cómo el aislamiento sólido a través del tiempo va aumentando o manteniendo su concentración de humedad, con lo que conlleva a tener buenas prestaciones del equipo, teniendo máxima carga del transformador y así evitando cualquier inconveniente futuro. Ahora, la prueba eléctrica de FR tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es, para próximos webinars, vamos a conversar de forma detallada cómo se aplica DFR en el diagnóstico de los bushing de alta tensión. Esto con estos bushing que tienen tap de prueba o tap de potencial, se puede aplicar DFR y sabemos que estos bushing de alta tensión también son muy aislantes, papel impregnado en aceite, y con un barrido podemos observar su conducción. Asimismo, se han realizado mediciones de DFR durante el tratamiento de aceite dieléctrico de un transformador, conllevando con esta técnica maximizar el tiempo de tratamiento, teniendo valores aceptables de conductividad del aceite. Asimismo,
Eh, el software INAC 300 tiene un alcance para poder ser aplicado en el secado del ambiente sólido transformador. Este software, esta aplicación de FR puede ayudar y reducir costos, tiempos durante el secado de los transformadores, teniendo valores más idóneos en la humedad en el papel. Y finalmente, vamos a se conversará más adelante sobre las mediciones de FR en ambientes de alta interferencia electromagnética, cómo inhibir esta interferencia, que esto conlleva aplicar tensiones superiores a los 140 voltios, esto con equipos accesorios al IDAC 300, en el cual se aumenta la tensión, y como se vio en la fórmula, que a bajas frecuencias ya la tensión ya no sería 140 voltios, sería tensiones superiores a 1 kilovoltio o 2 kilovoltios. Nicole. Muchas gracias, ingeniero, por tan interesante charla. Bien, ahora empezaremos con la ronda de preguntas. A ver, empecemos. Exxon Martínez pregunta, la norma indica que para transformadores usados con más de 10 años de antigüedad, hasta el 2% y se ha puesto un servicio de transformadores con factor de potencia hasta 1,8%. ¿Puedes reformular la pregunta, por favor? Sí, claro. A ver, creo que está, a ver, refiriéndose a una norma. Dice, la norma indica que para transformadores usados con más de 10 años de antigüedad, hasta el 2% y se ha puesto en servicio transformadores con factor de potencia hasta 1,8%. Bueno, como se explicó en este webinar, se toma como referencia el estándar C57-152 para transformadores inmersos en aceite mineral. Sería bueno saber qué tipo de aceite medio aislante tiene y además en qué estándar está evaluándose, ¿no? Porque para transformadores en servicio se está rigiendo el estándar de IEEE mencionado y es hasta 1%. Sería comunicarte con él para que me dé más detalles de la pregunta y de esta manera satisfacer sus necesidades. Muchas gracias, Leonardo. Seguimos con otra pregunta de Santiago Ramos. Dice, buenas noches. ¿Nos puede indicar cuáles son los modos de fallo más comunes en los transformadores de potencia? A modo de falla, ya. Bueno, en general un transformador puede fallar por altas concentraciones de humedad, puede fallar por gases, por sobretensiones, el cual puede influir o puede conllevar a un degradamiento del elemento, también en la parte mecánica del transformador. Otro modo de falla puede ser también movimientos telúricos, movimientos sísmicos que pueden dar movimientos tanto en el devanado como en el núcleo. También fallas por altas concentraciones de gases, en el cual se puede aplicar mediante técnicas o herramientas como el pentágono dual. Todos estos modos de falla pueden sacar fuera de servicio un transformador, y lo que se recomienda también es dar monitoreo, tanto como pruebas eléctricas como extracciones de aceite. Muchas gracias por la respuesta. Sigamos con las preguntas. Eh, Aquí dice Ezequiel Araya, una consulta. Si la tensión interfacial es fuera del límite de servicio, ¿qué podría ser? Ah, ya. Mm. La tensión interfacial conlleva claramente relacionado con el agua, lo que puede conllevar también de forma indirecta también con concentraciones de ácidos, en este caso con índice de acidez. También se puede hablar con el envejecimiento del aceite. Se tiene que tener en consideración que si se tiene una tensión interfacial muy baja, y en su defecto, si hay casos que también se puede tomar índices de acidez también elevados, que puede conllevarse a formar lodos, sería bueno ya realizar una recuperación del aceite, un tratamiento por tierra Fuller, o en su defecto, si el transformador es de media envergadura y si es de forma económica, realizar un cambio de aceite total. Ok, muchas gracias. Indicarles, estimados, que si alguien desea realizar su consulta con el micrófono encendido, por favor, alzar la manito, ¿sí?
Sigamos con las preguntas. Alison Guevara dice, en muchos transformadores se tienen equipos de medición de gases y humedad como el Hidran M2. ¿Qué confiabilidad se puede dar a este equipo sabiendo que lo más confiable es realizar estas pruebas como barrido de frecuencia? Bueno, con respecto a la confiabilidad de esos equipos, eh, no es propio de la charla, pero se ve que estos equipos trabajan también con gases de forma interna y trabajan con una operatividad máxima de 7 años. Ahora, cuando estos equipos online evalúan la concentración de gases, es netamente la condición de la parte activa del transformador. ¿Qué quiere decir? Eh, si usted quiere observar el aceite eléctrico, tiene que observarlo a través de sus propiedades, que pueden ser rigidez eléctrica, tensión interfacial, acidez, factor de potencia, entre otros. Mientras que los gases, concentración de gases, evalúa la condición de la parte activa del transformador, si ésta se encuentra en un modo de falla o en su defecto eh, un trabajo normal típico de un equipo. Ahora, si tienes valores observados o sospechosos mediante estos equipos online, sería bueno re- reafirmar o usar las técnicas con una extracción de muestras de aceite para DGA, y si se obtiene de forma elevada el dióxido de carbono con el monóxido de carbono, a su vez una prueba de furanos que representa degradamiento de aislamiento con la concentración de estos furanos, sería bueno descartar que el origen de este degradamiento de todos modos sea la humedad, realizando la prueba de DFR. Muchas gracias, Leonardo. Eh, Enrique Gómez pregunta, ¿sería recomendado hacer una prueba de aceites antes para evaluar si tenemos ácidos de bajo y alto peso molecular para que no Sí, influya en ¿me escuchaste? sí, Vuelvo a sí. repetir, ¿sí? Ujú. ¿Sería recomendado hacer una prueba de aceite antes para evaluar si tenemos ácidos de bajo y alto peso molecular para que no influya en las mediciones del DFR? Sí, efectivamente. Si se sospecha de estos ácidos en su medio aislante, y más aún si es un equipo envejecido, realizar una extracción de muestra de aceite para descartar este fenómeno y que no influye en la respuesta, ¿no? Sí, tanto sea un equipo nuevo como envejecido, y si tiene sospecha o con un plan de mantenimiento, siempre es bueno realizar extracción de aceite para evaluar la condición tanto del aislamiento sólido como del aislamiento líquido. Y descartando estos ácidos o esta influencia que puede conllevar a una respuesta eléctrica ideal, se procedería a realizar la prueba. Bien, sigamos con las preguntas. Al momento de realizar la prueba, involucra también el aceite. Si el caso sea aceite de silicona, ¿en cuánto variaría? Ya, es, son recomendaciones del MEC. Y sí, varía tanto la conductividad y el factor de potencia, porque quede claro de que el estándar que hemos aplicado solamente ve para dos tipos de medio líquido aislante, tanto el mineral como el aceite éster. En este caso, el webinar se ha abarcado netamente para el aceite mineral. Ahora, para el aceite sintético, son netamente las recomendaciones por medio, tanto por conductividad del aceite, humedad del papel y el factor de potencia, siempre va a estar regido por el tipo de aislante. Muchas gracias. Acá hay una consulta de un anónimo. A ver, dice, cuando lo rebobinado, el transformador de 1.8 MVA hasta el día de hoy se sigue purgando. Al día una vez se purga, ¿por qué en la alarma del relé de Buchos marca? Yo creo que hay que decir de que al tener alta concentración de gases, no salta la alarma del relé Buchholz. Tendría que revisarse su operatividad del relé, del cableado tanto del tablero del transformador como la sala eléctrica, que no se puede siempre estar purgando de forma manual.
el bujol si es que este nos da un alarma o en su defecto un disparo. Muchas gracias. Seguimos con la consulta de Leonel Tobar. Dice, ¿el equipo Dirana también puede dar resultado del valor de aceite si está húmedo o seco? El equipo dirá, ¿puede detallar más la pregunta, por favor? A ver, por favor, Leonel Tobar, si fuera tan amable de reformular su consulta, por favor. A ver, sigamos con otro. Carlos Servay. Si el transformador muestra varios valores de prueba en la resistencia de aislamiento del devanado de baja tensión, la prueba de tangente delta factor de potencia brindaría un diagnóstico más certero con el fin de verificar el aislamiento y el desfasaje del núcleo. Bueno, en primera instancia, si se realiza pruebas en DC, de resistencia de aislamiento y tiene valores bajos o observados, tener en cuenta que la prueba en DC siempre está influenciado las condiciones ambientales, ¿no? Como en lugares más húmedos o de alta polución, siempre corregir temperaturas a 20 grados C. Ahora, si se sospecha o se tiene ya valores observados, como sabemos, tenemos dos medios aislantes, ¿no? Tanto el líquido como el sólido. Si sospecharía, se realizaría una extracción de aceite para ver si es el aceite de influencia de este aislamiento observado. Y de aún así, levantar sospechas, se debe realizar DFR o en su defecto también factor de potencia con salto de tensión. Estos saltos de tensión es el equipo realiza una inyección de tensión a través de unos saltos y va evaluando el factor de potencia. Si este valor de potencia queda constante, es decir, queda un valor observado, supongamos de 1.2% constante en cada salto de tensión, se puede determinar que el problema sería netamente el papel. Sin embargo, si un salto de tensión se ve como el factor de potencia va incrementándose, se tendría ahí un punto que sería de influencia el aceite mineral. Y sí, se puede ver la importancia de hacer una prueba de factor de potencia, pero como prestaciones de este webinar, lo más recomendable sería un barrido de frecuencia. Bien, muchas gracias, Leonel. Damos por finalizar el seminario gratuito. Eh, y agradecerles a todos ustedes por su participación. Asimismo, un agradecimiento especial a todos nuestros asistentes del extranjero. Indicarles también que si desean en adicional el certificado, tiene el costo de 50 soles. Les voy a mandar un link donde pueden solicitarlo. E invitarlos a todos ustedes el 1, el 2 y el 3 de diciembre que estamos realizando un curso taller 100% presencial acerca del diagnóstico especializado de máquinas rotativas. Este curso tiene el costo de 150 dólares, pero si se encuentran en nuestros grupos de WhatsApp, exclusivamente les estaríamos brindando el 30% de descuento en el curso taller. Sin más, doy paso al ingeniero para que nos dé sus palabras de despedida. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por presenciar este webinar. Cabe indicar que próximamente vamos a presentar estos temas muy interesantes. El cual se aplicará DFR para los bushings, DFR mediante el tratamiento de aceite eléctrico, para el secado de transformadores y además también DFR aplicado o bueno, cuando está en una alta interferencia electromagnética. Muchas gracias con todos, que tengan buenas noches y hasta la próxima.